Hola estimados amigos y amigas del aula ATHEC. En esta semana vamos a ver lo que es la función si y el formato condicional. Para esta clase tenemos dos presentaciones de PowerPoint más los videos de las explicaciones de la clase práctica 1 y la clase práctica 2. En la clase práctica 1 tenemos las indicaciones más el archivo que vamos a estar utilizando para realizar la clase práctica 1. Luego hacemos el envío de la clase práctica 1. Bueno, en esta clase práctica 1 me solicitan abrir el libro de la práctica 1, que es la práctica número 1. Vamos a trabajar en la hoja número 1. Dice la indicación, realiza los siguientes cálculos. Calcula la conversión de dólar a Córdoba. Este será el precio del dólar por el precio del artículo, es decir, igual B6 por D3, y vamos a utilizar lo que se llama referencia absoluta. Entonces, en nuestra hoja de cálculo tenemos el valor del dólar y aquí tenemos un artículo en dólar. Recordemos que esto lo tengo que poner con formato de símbolo de dólar. Esto lo haremos después, pero acá hay una columna que se llama conversión. Para ello, esta fila la voy a autoajustar para que se vea la información que estoy solicitando. Y ahora sí voy a calcular la conversión del dólar a Córdoba. Voy a ampliar un poquito el zoom de esto para que lo podamos visualizar. Dice, primero tenemos que colocar el símbolo igual. Y dice que va a ser la columna B6 por la columna D3. Si nos fijamos, la columna D3 siempre va a estar estática en el mismo lugar, mientras que la columna B va a ir cambiando porque tenemos el precio del artículo de la columna B6, B7, B8, B9, B10 y así sucesivamente. Pero vamos a ir B6 por D3, B7 por D3, B8 por D3. Entonces la que va a estar estática es la columna D3. Por eso a ella es a la que le vamos a aplicar la referencia absoluta. ¿Qué es la referencia absoluta? No es más que estabilizar o que la celda que vamos a ocupar quede estática. Para ello podemos poner símbolo de dólar delante de la D y símbolo de dólar delante del número 3. Otra opción para poner la simbología de referencias absolutas es presionar la tecla F4 y automáticamente me va a colocar tanto en la D como en la E. Ahora, podemos poner estática ya sea una fila o una columna. En el caso de que no quisiéramos que fuera estática la fila número 3, entonces le quitamos y que solo sea referencia absoluta la columna D. Entonces aquí sí podría ir variando, por ejemplo, referencia absoluta D, pero la fila va a ser 3, 4, 5, 6. En nuestro caso, ambas serán referencias absolutas, es decir, la columna D3. Doy un Enter y esto hace que cuando yo mueva el valor o copie el valor, esta no me varíe. Ahora, observemos en el caso de que no coloque las referencias absolutas y solo haga la multiplicación directa. Observen esto, no coloqué la referencia absoluta, por lo tanto la columna se va a ir moviendo y aquí me da error porque estoy multiplicando un valor numérico con un texto, por lo tanto me va a dar error. Luego el siguiente, como es vacío, entonces me multiplica el valor entero con un valor vacío, me da 0. Entonces por eso se coloca que la columna D3 sea una referencia absoluta. Por eso copio la columna completa y ya calculé el valor de la conversión en dólar. Lo siguiente será colocar la columna cantidad. Para ello me dice, rellena con valores que tú indiques la columna cantidad, es decir, recordemos que son valores que se van a comprar de estos artículos. Yo aquí puedo poner que voy a comprar 20 artículos, 30 artículos, 15 artículos, 8 artículos y así sucesivamente. Vamos a rellenar toda la columna cantidad para luego calcular el precio total.
Una vez que hemos colocado la cantidad de artículos que vamos a comprar, calculamos el precio total, el cual será la columna conversión de Córdoba por la columna cantidad. Es decir, igual podemos utilizar la función producto, que es la conversión por la cantidad. Presiono Enter y ya calculado la columna precio total. Ahora me dice que voy a aplicar un descuento. Aplica utilizando la función sí. Aquí es donde vamos a aplicar la función sí. Un 10% de descuento al precio total. Si el valor de este es mayor que 15.000, en caso contrario, aplicar un descuento del 2%. La función sí cumple 3 parámetros básicos, que son prueba lógica, valor de verdadero y valor de falso. Tenemos dos opciones para colocar la función a buscar. En este caso, siempre el símbolo igual y ponemos la función sí. Cuando yo voy escribiendo, me va apareciendo un listado con nombres de funciones. Por ejemplo, sí, sí punto error, sí punto nd y signo. Si yo doy doble clic sobre la función sí, me aparecen mis tres valores: la prueba lógica, el valor de verdadero y el valor de falso. Aquí fijémonos en algo muy importante. Luego de que termina la prueba lógica, en mi computadora me pide un punto y coma. Eso me indica que para pasar al valor de verdadero, antes debo de colocar un punto y coma. Igual para pasar al valor de falso, antes de pasar al valor de falso, debo colocar un punto y coma. Esa es una opción. Otra opción es irnos a f de x y en f de x buscar la función sí. La función sí está dentro de las funciones lógicas. Doy clic en lógica y aquí tenemos la función sí. Doy a aceptar y aquí me lo muestra como parámetro con los tres argumentos. Esta opción sirve cuando vamos a utilizar simplemente la función sí, sin anidarla. Recordemos que en esta clase vamos a estar practicando la función sí básica, sencilla, sin anidaciones. Pero la función sí también tiene o se puede anidar con otras funciones. En nuestro caso, según el ejercicio, nos dice que si el precio total es mayor o igual, dice si el valor de este es mayor que 15.000. Entonces, en nuestro caso, si esta celda es mayor o igual a 15.000, entonces que aplique, vamos con el valor de verdadero, entonces que se aplique un descuento del 10%. Si la función sí, un descuento del 10% del precio total, y si es falso, un 2%. Entonces colocamos 10% por el precio total. En caso contrario va a ser el 2% por el precio total. Doy clic en el botón aceptar y me dice que mi descuento es de 7.522 córdobas. Ahora, si se fijan, no se puede visualizar exactamente el descuento, sino que no lo puedo visualizar exactamente porque no he utilizado separadores de miles. Para ello voy a dar clic en la sección número y que use separadores de miles. Puedo utilizar moneda también. Le doy con 2 posiciones decimales nada más y le doy a aceptar. El precio total es 75.221, pero mi descuento va a ser usando separador de miles con decimales y le doy a aceptar. Dice que mi descuento será de 7.522. Recordemos que apliqué el 10% a este valor. Entonces luego doy hacia abajo la columna para calcular todos los valores y voy a aplicar directamente formato en las dos columnas para que podamos visualizar exactamente cuánto es el descuento de cada una de las columnas.
siempre con dos separadores de miles, con dos decimales y usar separadores de miles. Entonces aquí mi valor del precio total es 23.197,80 centavos. Mi descuento va a ser de 2.319 córdobas con 78 centavos y así sucesivamente. En este caso se aplicó un descuento del 2% y mi descuento será de 170 córdobas con 61 centavos. Así sucesivamente con cada una de las columnas. Luego vamos a calcular el IVA. El IVA dice, será calculado el 10% del precio total. Es decir, igual precio total por el 15%, que es el valor general aquí en Nicaragua que se aplica el IVA. Entonces, voy a tomar siempre los dos decimales. Dice que el IVA son 11.283 córdobas. Copio la celda. Y ahí tengo aplicado el IVA para toda la columna. Y el nuevo precio dice que será el precio total menos el descuento más el IVA. Recordemos que se fijan, está entre paréntesis precio total menos descuento, cierro paréntesis más IVA. ¿Por qué? Porque primero me va a hacer una resta y finalmente me va a hacer una suma. Entonces, abro paréntesis, sería el precio total menos el descuento para que me lo calcule, cierro paréntesis y le sumo el IVA. Al final va a ser un poco más porque el descuento aplicado fue simplemente del 10%. Le doy a aceptar y ahí está mi nuevo valor, 78.982. Luego dice mi ejercicio, agregue el título productos tecnológicos en la celda A1. Entonces voy a colocar acá productos tecnológicos y dice, y combina y centra las celdas de la A1 hasta la H2, es decir, selecciono desde la A1 hasta la H2, le doy combinar y centrar y no hay ningún problema porque el texto estaba colocado en una sola celda. Ahora voy a hacer que mi texto que está en la parte de abajo, quede al centro. Para ello, en la sección alineación voy a centrar en el medio y en el centro. Eso hace que mi texto esté en el centro de la celda. Luego dice mi indicación, tipo de letra Arial Black y tamaño 22. Entonces cambio el tipo de letra que sea Arial Black y le coloco un tamaño 22. Luego dice color de texto anaranjado, énfasis 2, oscuro al 50%. Entonces me voy a color de texto, esta es la gama de anaranjados, énfasis 2, oscuro al 50%. Luego dice mi ejercicio, alineación al centro y medio, eso ya lo hicimos. Luego dice borde, línea, 2 puntos, línea y 2 puntos, color rojo oscuro. Entonces me voy a dar clic sobre cualquiera de las flechitas y en la sección borde voy a seleccionar la línea con 2 puntos, color rojo oscuro. Siempre recuerden dar contorno e interior si es que hay en el interior, pero en mi caso solo va a ser contorno porque es una única celda. Doy clic en el botón aceptar y me dicen que el relleno sea celeste claro. Entonces en relleno ocupo la gama de colores celeste claro. Doy clic en el botón aceptar y ahí tengo mi borde. Luego me dice la indicación, aplica formato a la hoja,
tipo de letra a los títulos y texto, aplica borde y sombreado, formato de moneda dólar a la columna precio del artículo y a las columnas conversión de Córdoba, precio total, descuento, IVA y nuevo precio, signo de Córdoba. Entonces voy a hacer a los títulos, voy a aplicar un tipo de formato, tipo de letra, vamos a poner Buca Antigua, normal, tamaño 12, color azul oscuro, o para los títulos vamos a poner una Broadway, mejor, borde, vamos a poner verde, borde, línea fina, un color púrpura, aquí sí contorno e interior, y un relleno puede ser amarillo o verde o celeste o gris, el que sea más a su gusto. Ahí tengo conversión, cantidad, y voy a ajustar al centro y al medio para que mis textos queden en el centro. Ahí. Ahora voy a aplicar a toda la tabla un tipo de letra, un color y el mismo borde que ya habíamos seleccionado allá. Entonces a este sí, el texto le voy a poner Buca Antigua o Cambria, alguna letra pequeña para que se vea. Buca Antigua, tamaño 12, así color azul oscuro. Un borde siempre en contorno porque voy a poner el mismo y un relleno amarillito. Doy a aceptar. Observen, no se colocó el borde porque no le di contorno e interior, solo le di contorno, por eso en el interior no se aplicó. Entonces tengo que en el borde decirle que también me lo lleve al interior. Doy a aceptar. Y ahora sí, ya tengo mi borde para mis textos. Lo único que me queda pendiente es aplicar el signo de dólar a la columna precio y a la otra símbolo de Córdoba. Recordemos que eso lo hacemos desde la pestaña ya sea número o moneda, perdón, el símbolo moneda, y buscamos la que sea dólar. Podemos poner dólar Estados Unidos, le doy a aceptar y ya tengo. Y hago el mismo procedimiento para la columna conversión, precio, descuento, IVA y nuevo precio. Pero ahora el símbolo será Córdoba. Luego pasamos a nuestro segundo ejercicio. Ok. Luego me dice, aplica un formato condicional, todavía en el primer ejercicio. Aplica un formato condicional a las celdas que sean mayores que 50.000, aplicando el siguiente formato: estilo negrita, color de texto rojo, borde a tu gusto y color púrpura, relleno amarillo tenue. Ahora, ¿qué es un formato condicional? Es darle un color distintivo a las celdas que nosotros consideremos mediante una serie de reglas. Eso lo encuentro en la pestaña Inicio, sección Estilos, Formato Condicional. Para ello tengo que seleccionar todo el rango numérico de celdas de la columna Nuevo Precio, porque es a ella a la que le vamos a aplicar el formato condicional. Mi condición dice que aplique un formato condicional a las celdas que sean mayores que 50.000. Entonces voy a formato condicional y voy a resaltar en resaltar reglas de celda aquellas que sean mayores que. Si nos fijamos, tenemos los mayores que, los menores, entre, podemos evaluar texto, fechas, reglas que sean superiores e inferiores al 10%, por encima del promedio, por debajo del promedio. Podemos colocar también que sea de tipo barras para que la información se muestre en formato de barra.
También la podemos distinguir por colores numéricos o escala de colores y por conjuntos, ya sea en forma de flecha, en forma circular, en forma de semáforo, en forma de círculos con simbología de X, check y admiración, etcétera. También podemos agregar nuevas reglas o borrar las reglas que ya hemos colocado. En la parte de administrar reglas nos permiten crear una nueva regla en el caso de que no se haya aplicado ninguna, o eliminar una regla que ya hayamos creado, o editarla en el caso de que queramos cambiar alguna asignación dentro de esa regla. En nuestro caso solo nos dice que vamos a aplicar es mayor que. Entonces, es mayor que, y el valor que me dicen es de 50.000. Entonces, donde dice aquí, aplicar formato a las celdas que sean mayores a, y aquí coloco 50.000. Ahí tenemos con, dice, mi ejercicio, un estilo negrita, color de texto rojo, borde a mi gusto, color púrpura y relleno amarillo tenue. Entonces, si se fijan, ninguna de las opciones me da esos valores que yo necesito. Entonces voy a ocupar esta que se llama formato personalizado. El estilo dice que va a ser negrita. El color del texto dice que va a ser rojo. Entonces escribo acá un color rojo. Este es rojo. El borde dice que a mi gusto y color púrpura. Entonces le vamos a cambiar para que lo podamos visualizar. Color púrpura. Contorno, porque es simplemente una celda, y relleno amarillo, o lo que es el, vamos a poner este amarillo, pero también tenemos esta gama de amarillos. Por ejemplo, podemos poner esta. Le doy a aceptar, le doy a aceptar, y ella me va a mostrar solo los valores que sean mayores a 50.000. Ahí tenemos el rango con colores diferentes. Igual, si se fijan los bordes, estas tienen bordes diferentes al que habíamos aplicado anteriormente. Luego me dice mi ejercicio, cambia el nombre de la hoja 1 por artículos tecnológicos y agrégale un color de etiqueta. Mi hoja, doy doble clic y le coloco artículos tecnológicos y un color de etiqueta a mi gusto. Color de etiqueta, y le vamos a poner rojo. Hasta ahí hemos terminado el primer ejercicio. Vamos ahora con la hoja número 2 o el ejercicio número 2.